¿Y si te dijera que no todos los pasajeros que suben a tu auto están vivos? Mi nombre es Esteban Ríos, tengo 47 años y soy taxista en Guadalajara, Jalisco, desde hace casi 20 años. He llevado todo tipo de personas en el asiento trasero, borrachos riendo sin parar, parejas peleando, señoras rezando en voz baja, incluso un tipo que vomitó en mi carro y huyó sin pagar. Pero lo que viví una madrugada de septiembre no se compara con nada. Desde entonces nunca más pude dormir tranquilo. Y tal vez, si escuchas hasta el final, tú tampoco puedas. No sé si lo que viví fue real o alguna especie de delirio causado por el cansancio. Solo sé que hasta el día de hoy, cuando miro por el retrovisor por las noches, sigo esperando ver esos ojos, fríos, sin alma. Todo comenzó un viernes cualquiera. Ya había hecho algunos viajes buenos al principio de la noche y había mucho movimiento, como siempre pasa los fines de semana. Mi aplicación sonó alrededor de las 2:10 de la mañana, pidiéndome una carrera hacia una calle en la parte trasera de la colonia El Saus, un lugar que, para ser honesto, solía evitar. Calles estrechas, señal débil de celular y una fama vieja de lugar peligroso, rodeado de historias que nadie sabía decir si eran ciertas o simples leyendas. Pero el precio del viaje era alto y yo ya estaba cansado. Solo quería cerrar la noche e irme a casa, así que acepté. Llegué a la dirección indicada en pocos minutos. Era un callejón mal iluminado, donde el único poste de luz parpadeaba como si estuviera a punto de morir. No había casas ni portones, solo el eco del motor de mi carro y el sonido apagado de algún televisor a lo lejos. Esperé 2 minutos, 5 minutos. La app mostraba que el pasajero estaba ahí, justo frente a mí, pero no había nadie. Pensé en cancelar el viaje cuando alguien tocó la ventana del asiento trasero. Me asusté tanto que dejé caer el celular en el piso. Era un hombre alto, vestido con un abrigo oscuro y sombrero. No pude ver bien su rostro. Tenía la cabeza baja. Solo noté que su piel era pálida y que sus dedos, largos y delgados, temblaban levemente. Entró sin decir una palabra. El olor que trajo consigo era viejo, como humedad con óxido. ¿Has entrado alguna vez a un sótano que estuvo cerrado por décadas? Exactamente ese olor. Le pregunté a dónde quería ir. No respondió, solo señaló con su dedo esquelético hacia el frente. Está bien, le dije, intentando sonar casual. Me avisa si quiere que gire en alguna calle, ¿sí? Silencio. Comencé a conducir, siguiendo en línea recta por una avenida que pronto se alejaba del centro. A medida que pasaban los minutos, la radio comenzó a hacer interferencias. Estaba en una estación de noticias, pero de repente fue invadida por un zumbido bajo, como si alguien respirara dentro del aparato. Intenté disimular mi incomodidad. Miré por el retrovisor y él seguía inmóvil, la cabeza aún baja, el rostro completamente cubierto por el ala del sombrero. Pero algo no estaba bien. Sentía como si el auto se hubiera vuelto más pesado. No un peso físico, sino un peso en el aire. Era como si algo invisible presionara mis hombros, mis sienes, mi pecho. El ambiente se volvió denso. El sudor me escurría por la espalda, a pesar de tener el aire acondicionado encendido. Y lo más extraño, el tiempo parecía haberse detenido. Miré el reloj del tablero. Eran las 2:27. Minutos después volví a mirar. Aún 2:27. El camino seguía igual, interminable, sin señales, sin cruces, sin semáforos, como si estuviera atrapado en un corredor que se repetía una y otra vez. Señor, ¿está seguro que quiere seguir por aquí? Nada. De repente la radio sintonizó por sí sola una voz femenina, susurrando en un idioma que nunca había escuchado antes. Sonaba arrastrado, como si fuera latín mezclado con llanto. Intenté apagar la radio, pero no obedecía. Presioné el botón varias veces, apagué el coche en movimiento y lo encendí de nuevo. Nada cambiaba. Y el hombre, allá atrás, empezó a murmurar algo en respuesta a esa voz. Te juro por lo más sagrado. Repetía cada palabra, como si conociera ese idioma imposible. Fue entonces cuando, sin aviso,
Levantó la cabeza y vi sus ojos en el retrovisor. No tenía pupilas, eran completamente negros, como dos pozos sin fondo, sin luz. La piel de su rostro era tan delgada que los huesos parecían querer salir por debajo, y la boca, deformada, como si hubiese sido cosida y arrancada después. «No deberías estar aquí», dijo con una voz doble, como si dos personas hablaran al mismo tiempo. Frené bruscamente, el motor se apagó, la radio explotó en un chirrido ensordecedor. Cuando me giré, el asiento trasero estaba vacío, había desaparecido. Lo único que quedó fue una medalla de San Miguel cayendo lentamente sobre el asiento. Y el olor, ese olor insoportable que se impregnó en mi ropa por días. No sé cómo regresé a casa esa noche, juro que no lo recuerdo. Solo sé que desperté dentro de mi cochera, con el carro apagado, las luces encendidas y la radio aún sintonizada en esa voz femenina que seguía susurrando como si hablara conmigo. Y desde entonces, mi vida nunca volvió a ser la misma. A veces, en noches silenciosas, todavía escucho golpes en la ventana del taxi a las 2:27 de la mañana. ¿Alguna vez sentiste que algo te observaba en la madrugada? Escribe en los comentarios: yo creo en la oscuridad. Y no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Aún hay muchas historias que contar. Nunca había contado esto a nadie, pero ahora siento que necesito hacerlo. Porque lo que viví esa noche en Guadalajara no fue algo aislado. No fue la primera vez que sentí que había algo más allá de lo visible, que el mundo no es tan sólido como creemos, que entre las rendijas de la rutina se cuelan cosas que no deberían estar aquí. Cuando era niño, vivía en un pueblo llamado San Sebastián del Oeste, en la Sierra de Jalisco, un lugar hermoso, rodeado de montañas, neblina al amanecer y calles empedradas que olían a leña y maíz cocido. Mis padres eran personas sencillas, mi mamá muy religiosa, mi papá callado, trabajador. Yo era un niño tranquilo, quizá demasiado, siempre con mis libros, dibujando en los márgenes, imaginando mundos que nadie más veía. Pero había algo en esa casa, algo que no tenía nombre, algo que se movía entre los silencios. Yo dormía en una habitación que compartía con mis dos hermanos. La cama estaba junto a una ventana que daba al patio trasero, donde había un árbol enorme de guayaba. Recuerdo que todas las noches, sin falta, escuchaba un crujido leve en la madera del piso, como si alguien caminara con cuidado. Mis hermanos dormían profundamente. Mi madre decía que eran ruidos normales de una casa vieja, pero yo sabía que no lo eran. Una noche, tendría yo unos 8 años, abrí los ojos de golpe. Sentí que alguien me miraba. No escuché pasos, no hubo viento, solo ese silencio pesado, como cuando uno contiene el aliento en medio de la oscuridad. Me giré lentamente y vi una sombra. Estaba parada al pie de mi cama. No tenía forma definida, pero era alta, delgada, con una presencia que se imponía. No tenía rostro, pero yo sabía que me miraba. Intenté gritar, pero no pude. Sentí como si algo me oprimiera el pecho. No era una pesadilla, estaba despierto. Recuerdo cada detalle, el sudor en mi frente, el olor a tierra mojada que entraba por la ventana, la respiración de mi hermano menor a mi lado, y luego esa cosa se inclinó hacia mí. No caminó, no se movió con pasos, simplemente se deslizó, lenta, como flotando. Se acercó tanto que sentí un frío intenso en la cara, y entonces me habló, pero no con palabras. Era como si susurrara dentro de mi cabeza: no te duermas, yo te vigilo. Me desmayé. Al día siguiente mi madre me encontró temblando con fiebre. No quise decirle nada. Pensó que era una enfermedad pasajera, pero desde entonces, cada vez que algo malo estaba por pasar, yo lo sentía. Llamadas que anticipaba, accidentes que veía en sueños, personas que conocía y de las que sin razón alguna sentía que no debía acercarme. A los 12 años, mi abuela murió. Días antes de su muerte, soñé con ella rodeada de velas negras. En el sueño me decía que no estaba lista, que le faltaba algo, que había una promesa que no podía romper. Y la noche que murió, el árbol de guayaba del patio se secó por completo, de un día a otro, como si su alma se hubiese llevado toda la vida de ese rincón. A los 15 años, comencé a ver figuras en los espejos, no reflejos, no ilusiones ópticas,
figuras, personas que no estaban ahí. Rostros desconocidos, ancianos, mujeres llorando, ojos llenos de odio. A veces me hablaban, a veces solo me observaban. En una ocasión, una figura se movió al mismo tiempo que yo, pero no imitó mis movimientos. Hizo algo distinto. Giró la cabeza cuando yo no lo hice. Sonrió cuando yo no sonreía. Me alejé de los espejos, de las ventanas, de los lugares oscuros. Mi padre me llevó con un curandero del pueblo, don Emiliano. Él me miró en silencio, sin tocarme, y me dijo: «Tienes los ojos abiertos, hijo, y eso no es un don, es una carga». Me dio una bolsa con hierbas, una oración que debía repetir todas las noches y un consejo: nunca trabajes de noche. Lo que anda suelto después de las 3 no es de este mundo. Obviamente no le hice caso. La vida me llevó por otros caminos. Me mudé a Guadalajara. Busqué trabajo como muchos otros y un día, sin darme cuenta, ya era taxista. Me gustaba. Me hacía sentir libre, dueño de mis horas, pero también me obligaba a andar por lugares solitarios, en horarios malditos, lugares donde la realidad se diluye y los muertos se sientan sin pedir permiso. A veces, cuando recojo a alguien en la madrugada, siento que estoy repitiendo algo, que ya viví ese momento, que el pasajero me miró igual en otro tiempo, o que, si lo dejo en cierto lugar, algo malo pasará. Con el tiempo, empecé a notar cosas raras que me sucedían. Caras que desaparecían al bajarse, voces que escuchaba desde la cajuela, ojos que se reflejaban en el retrovisor, aunque no hubiera nadie atrás. A veces, solo a veces, sentía que yo era el único que podía verlos. Y luego vino esa noche, la del hombre sin pupilas, la de la voz en latín, la de las 2:27 congeladas en el tiempo. No fue casualidad, estoy seguro. Fue un regreso, un eco de algo que empezó hace décadas, en la oscuridad de una habitación infantil, bajo la mirada de un árbol de guayaba. Esa noche fue la primera vez que entendí que nunca me libré de aquello. Solo lo había empujado hacia el fondo y ahora regresaba con más fuerza. ¿Te ha pasado algo parecido en tu infancia o adolescencia? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede ayudar a otros a entender que no están solos. Pasaron los años. Dejé atrás los recuerdos del pueblo, o al menos eso intenté. Me casé joven, tuve una hija y por un tiempo creí que mi vida sería como la de cualquiera: trabajo, cuentas, rutina. Pero lo que uno arrastra de niño no desaparece, solo se esconde, se acomoda en los rincones hasta que algo lo despierta. La primera vez que volvió fue con una mirada. Era un día normal. Tenía unos 32 años. Trabajaba ya a tiempo completo como taxista. Eran cerca de las 5 de la tarde, todavía con luz. Recogía a una mujer en la colonia Santa Tere, muy bien vestida, cabello recogido, mirada perdida. Le pregunté hacia dónde íbamos. Me respondió con una voz apenas audible: «A donde tú me lleves». Pensé que era una manera extraña de decir que no le importaba, así que le pregunté si quería que la llevara al centro o a la estación. Me dijo: «Llévame a donde morí». Me reí nervioso, pensando que era una broma macabra, pero al verla por el retrovisor, sentí un golpe en el pecho. Sus ojos estaban completamente vacíos, no en sentido figurado, sino en serio. No había iris ni pupila, solo una especie de niebla dentro de sus cuencas. Unos segundos después, simplemente ya no estaba en el asiento. Frené, me bajé del coche, abrí la puerta trasera. Nada. No había rastro de ella. El aire se volvió helado. Mi corazón latía con fuerza. Ese día me fui directo a casa, sin terminar la jornada. Fue la primera de muchas. A partir de ahí comenzaron los apagones. No en la ciudad, sino dentro de mí. Conducía durante horas y de pronto no recordaba los últimos 30 o 40 minutos. No sabía dónde estaba. El taxímetro marcaba carreras que no recordaba haber hecho. A veces encontraba billetes doblados en la consola o manchas en el asiento trasero que no sabía explicar. Empecé a notar que algunos pasajeros me miraban raro, como si sintieran que algo no estaba bien conmigo. Una señora me pidió que la dejara bajar apenas se subió. Otro hombre me dijo: «No sé qué traes encima, pero me bajé porque no quiero llevarme nada contigo». Fui a ver a un psicólogo. Me recetó pastillas para la ansiedad, pero no me servían. No me sentía ansioso, me sentía habitado.
premeditado, como si hubiera algo conmigo todo el tiempo, algo que me observaba incluso cuando estaba solo. Una noche, al llegar a casa, mi hija, que entonces tenía 9 años, me dijo: «Papá, ¿quién es la mujer que siempre entra contigo cuando llegas?». No supe qué responder. Mi esposa se quedó paralizada. Nunca había visto ese color en su rostro. Le preguntó: «¿Qué mujer?». Mi hija respondió: «La que no tiene pies, la que siempre camina detrás de ti. Yo la veo desde mi ventana». Desde ese día, algo cambió en mí. Comencé a escuchar susurros en el coche, incluso cuando estaba vacío. El GPS daba instrucciones en idiomas que no reconocía. A veces, los espejos retrovisores se empañaban con palabras escritas desde dentro, palabras que no entendía. Otras veces, simplemente aparecía una fecha: 2/27. Intenté vender el coche, nadie lo quiso. Una persona se interesó, pero al verlo, se fue sin decir nada. Otra llegó a decirme que ese carro traía algo oscuro y que mejor lo quemara. Volví con don Emiliano, el curandero de mi pueblo, pero ya era demasiado tarde. Estaba viejo, enfermo. Me recibió acostado, con oxígeno y los ojos vidriosos. Apenas me reconoció, me tomó la mano con fuerza y me dijo: «Ella ya está contigo, ¿verdad?». Le pregunté quién. Él susurró: «La que reza de madrugada, la que busca cerrar un ciclo». Esa frase me quedó grabada. Volví a Guadalajara confundido, pero esa misma noche, al estacionarme frente a mi casa, ella estaba ahí, sentada en el asiento trasero, vestida de negro, rostro cubierto por un velo, murmurando una oración en voz baja, como un rosario que se arrastraba entre los dientes. No me atreví a moverme, me quedé quieto, sintiendo el aire helado dentro del taxi. Quise bajar, pero no podía. Era como si los seguros del coche estuvieran congelados, como si el volante se hubiera fundido con mis manos. Ella dijo: «Falta una, solo una, y por fin podré descansar». Luego desapareció. En el asiento quedó una estampita antigua de la Virgen de Guadalupe, manchada con algo que parecía sangre seca. A partir de ese día, empecé a escuchar mi nombre en lugares vacíos. Gente que me decía Esteban cuando yo no los conocía. Sueños que se repetían cada noche. Iglesias vacías, puertas cerradas, campanas que sonaban a lo lejos y una voz que me guiaba a través de pasillos oscuros. Estaba perdiendo el control. Empecé a dejar de trabajar de noche, pero no servía. A veces, aunque fueran las 2 de la tarde, sentía su presencia, como si el tiempo ya no tuviera importancia para ella, como si su mundo y el mío se hubieran mezclado, y yo ya no supiera en qué realidad estaba. La gota que colmó el vaso fue un día que llevé a una pareja de jóvenes al centro. Parecían alegres, normales, pero cuando llegaron a su destino, la chica me miró fijo y dijo: «Tú eres el que ve lo que no debe verse, ¿verdad?». Me quedé helado. «¿Cómo dijiste?», pregunté. Ella solo sonrió y me dijo: «Cuida lo que cargas. No todo lo que llevas atrás quiere llegar a algún lado». Ese fue el día en que entendí que esto no era solo mío, que otros también sentían, otros también sabían, pero no todos sobreviven para contarlo. ¿Alguna vez has sentido que algo invisible te acompaña? ¿Has escuchado tu nombre sin explicación? Cuéntalo en los comentarios. Tal vez lo que llevas dentro no sea solo tuyo. Después de aquella noche, ya no podía fingir que era un accidente, una coincidencia o una alucinación. No, algo estaba jugando conmigo. Algo que conocía cada rincón de mis miedos, cada herida del pasado, cada pensamiento escondido. Y lo peor, algo que tenía paciencia. Yo empecé a perder la noción del tiempo. Despertaba en lugares donde no recordaba haber llegado. A veces amanecía en mi taxi, con el motor encendido, en calles lejanas, sin idea de cómo había llegado ahí. Una vez me encontraron estacionado frente a una iglesia abandonada en Tonalá, con la cabeza recargada en el volante, las luces intermitentes encendidas y las puertas trabadas desde dentro. No recordaba nada, pero lo más extraño era que en el asiento trasero había una vela consumida hasta la mitad, todavía tibia. Junto a ella, una hoja doblada con una frase escrita con tinta negra: «Una más y todo se revelará». Llevé esa hoja a casa temblando. Mi esposa ya no sabía qué hacer conmigo. Habíamos empezado a distanciarnos. No me creía del todo, pero sí sabía que algo me estaba destruyendo por dentro. Mi mirada
ya no era la misma. Dormía poco, hablaba solo, me encerraba en el baño con el grifo abierto, solo para no escuchar lo que se decía desde los espejos. Mi hija comenzó a tener pesadillas, despertaba gritando, diciendo que una mujer de velo negro la observaba desde la esquina del cuarto, que le susurraba mi nombre, que la llamaba mi pequeña promesa. Nos mudamos. Cambiamos de casa, de colonia hasta de parroquia, pero no sirvió. Una noche estaba haciendo una última carrera en la colonia Oblatos, cerca del cerro. Recogí a un anciano, vestía traje, corbata negra, sombrero. Parecía salido de otra época. Se subió y me dijo con voz firme: a la última iglesia, ella ya está esperando. No me atreví a preguntarle nada. Comencé a conducir. A medida que subíamos por la loma, la neblina se volvía más espesa. La temperatura bajó sin explicación. Mi celular se apagó solo y el GPS dejó de funcionar. Cuando llegamos, vi que estábamos frente a una capilla deteriorada, sin cruces, sin nombre. Solo una estructura de piedra con puertas de hierro oxidadas y ventanas selladas. El anciano bajó, se inclinó hacia mí y me dijo: ella rezó en 6. Esta es la 7ª. No la interrumpas. Lo vi caminar hasta la entrada. La puerta se abrió sola y luego, como si algo invisible soplara dentro de mí, escuché la voz de la mujer, no en mis oídos, en mi pecho. Ya viene. Intenté poner el auto en reversa, pero el volante no se movía. Todo el tablero parpadeó. El reloj digital marcaba 2:27, siempre 2:27, el mismo instante en que empezó todo. De pronto, los cristales comenzaron a empañarse desde dentro y en la condensación apareció una mano, como si alguien escribiera desde el otro lado. Solo una palabra: matriz. Supe en ese momento que debía ir a la iglesia matriz del centro de Guadalajara, la más antigua, la misma que mi madre frecuentaba cuando yo era niño, la misma donde, según contaban las leyendas locales, una mujer había muerto esperando cumplir una promesa de oración en 7 iglesias. Regresé a casa trastornado. En el espejo del baño, con la luz apagada, vi mi reflejo moverse sin mí. Sonrió. Una sonrisa lenta, torcida, como si me conociera mejor de lo que yo mismo me conocía. Me dijo: ya casi es hora. Ella eligió tu alma. Me desmayé. No recuerdo cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, tenía la frente cortada como si me hubiera golpeado con el lavabo. Pero no había sangre, solo una marca, una cruz invertida grabada con algo punzante, justo en el mármol del lavamanos. Mi esposa decidió irse. Dijo que no podía más. Se llevó a nuestra hija con ella, jurando que yo necesitaba ayuda urgente, pero que ya no podía ver cómo me destruía frente a sus ojos. Y yo no la detuve, porque en el fondo sabía que lo peor aún no había pasado. Pasé días sin salir, sin comer, sin hablar con nadie. El 17 de septiembre, a las 2:27 de la madrugada, alguien tocó la puerta de mi casa. 3 golpes, secos. Fui hasta la puerta temblando. Miré por la mirilla. Nadie. Pero al abrir, encontré una caja negra, sin remitente, envuelta en un pañuelo blanco. Dentro había 7 estampitas, cada una con el nombre de una iglesia diferente. Y al fondo de la caja, una fotografía. Era yo, con el uniforme de taxista, llevando a una mujer vestida de negro en el asiento trasero. Pero esa foto no podía existir, porque nunca me habían tomado una foto así. Y lo más terrorífico, en la imagen yo estaba sonriendo, mientras ella me miraba desde el retrovisor, y sus ojos eran idénticos a los míos. Ese día comprendí que la entidad que me rondaba no solo quería cerrar una promesa, quería algo más: mi reflejo, mi voz, mi lugar en este mundo. Quería convertirse en mí. Desde entonces he sentido cómo me fragmento, como si en las noches yo ya no fuera solo yo. A veces despierto con otro tono de voz, con heridas que no reconozco, con recuerdos que no viví. Es como si poco a poco ella estuviera entrando en mi cuerpo. ¿Tú también has sentido que te observan desde adentro? ¿Has tenido sueños que no parecen tuyos? Cuéntame en los comentarios. Tal vez estemos más conectados de lo que creemos. Después de recibir aquella caja con las
las estampitas y la fotografía imposible, supe que ya no había vuelta atrás. Yo no era el mismo. Ya no era solo Esteban Ríos, el taxista de Guadalajara. Había algo más dentro de mí, una presencia que no solo me perseguía, me estaba habitando. Pasé 3 días sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la misma imagen se repetía. Una iglesia en ruinas, campanas que tañían solas, figuras encapuchadas rezando de espaldas y una mujer de luto en el altar, esperándome, siempre esperándome. En uno de esos sueños o visiones, ya no lo sé, me vi caminando por un corredor oscuro, con velas derretidas pegadas a las paredes, y al fondo una puerta de hierro con una inscripción en latín: In nomine mortis este signatum. En nombre de la muerte está sellado. Desperté gritando. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda. Cualquier tipo de ayuda. Ya no me importaba si me tomaban por loco. Necesitaba entender qué estaba pasando conmigo. ¿Qué era eso que me seguía? ¿Qué quería? ¿Qué mal había cometido para merecer este castigo? Busqué primero en iglesias. Fui a la parroquia de San Felipe de Jesús, donde me había casado años atrás. Pedí hablar con el padre. Me recibió con cortesía, pero al contarle lo que me ocurría, su expresión cambió. «Hijo, estás jugando con fuerzas que no entiendes», me dijo, cerrando su Biblia lentamente. «Lo que describes no es cosa de este mundo, pero aquí no tenemos herramientas para eso». «¿Entonces qué hago?», le pregunté con desesperación. «No puedo seguir así». Me recomendó visitar a un sacerdote retirado, un exorcista que había trabajado en la diócesis hacía años, pero que se había aislado en una casa en las afueras de Tlaquepaque. «Se llama Padre Eugenio», me dijo. «Si alguien puede ayudarte, es él, pero prepárate, no te recibirá con facilidad». Fui al día siguiente. La casa era pequeña, rodeada de árboles secos y un portón de hierro cubierto de cruces y figuras talladas. Toqué 3 veces. Nadie respondió. Pero al girarme para irme, escuché su voz desde dentro. «Si cruzas esta puerta, no serás el mismo». Respiré hondo y entré. El padre Eugenio era un hombre anciano, con los ojos cansados pero profundamente lúcidos. Me miró en silencio durante varios minutos. No me hizo preguntas, solo colocó su mano sobre mi pecho y cerró los ojos. Lo que ocurrió después fue inexplicable. Mi cuerpo se estremeció, mis oídos se taparon y por un instante sentí como si algo dentro de mí quisiera gritar, pero no con mi voz. Era una voz femenina, antiguísima, dolorosa, una voz que parecía atrapada desde siglos atrás. El sacerdote abrió los ojos de golpe y dijo: «No es una entidad cualquiera. Ella fue humana, pero su alma fue corrompida por una promesa rota. Ahora busca cerrar lo que quedó pendiente y ha elegido tu cuerpo como su vehículo». Me sentí mareado. Vomité en el suelo. Temblaba. No podía creer lo que escuchaba. ¿Quién es ella? ¿Por qué yo? ¿Qué promesa? El padre Eugenio se sentó frente a mí, respiró profundamente y comenzó a contar una historia que nunca antes había escuchado, pero que parecía escrita para mí. Hace más de 80 años, una mujer llamada Socorro Velázquez vivió en el barrio de Mezquitán. Devota, servía en la parroquia y se había comprometido a rezar durante 7 días en 7 iglesias distintas por la salvación de su hermano, que había caído en la brujería. Pero el 7º día, un accidente la mató antes de cumplir su promesa. Su alma quedó atrapada entre este mundo y el otro, y desde entonces ha poseído a personas con una sensibilidad espiritual especial. Como tú, tragué saliva. El nombre Socorro me resultaba dolorosamente familiar. Era el mismo que estaba grabado en la medalla que había aparecido en mi taxi días atrás. Aquella mujer que vi por primera vez en el asiento trasero, la misma que mi hija decía ver, era ella. Pero, ¿por qué yo? ¿Qué tengo que ver con ella? El sacerdote bajó la mirada y, con pesar, respondió: «Porque tu bisabuela fue la última persona que habló con Socorro antes de morir, y tú heredaste su sangre. Ella busca completar su misión a través de ti, pero hay algo más. Socorro no está sola. Algo la sigue, algo la alimenta. ¿Qué cosa? Una entidad oscura, una presencia sin nombre. El precio de haber cruzado el umbral entre la devoción y la desesperación. No solo te quiere a ti, quiere a tu hija». Sentí que el suelo se abría bajo mis
mis pies. Corrí a mi casa. Mi esposa y mi hija ya no vivían conmigo, pero aún tenía acceso al edificio. Fui a su ventana, la del segundo piso, desde donde mi hija decía ver a la mujer sin pies. Estaba cerrada, pero en el cristal había una marca de una mano pequeña, como si alguien desde dentro hubiese presionado con fuerza. Empecé a llorar como un niño. No podía permitir que esto llegara a mi hija. Volví con el padre Eugenio. Le supliqué ayuda. Me dijo que había un ritual, una forma de romper el vínculo, pero había un precio. Debía completar el camino de socorro por mi cuenta. Rezar en las 7 iglesias exactas, a las 2:27 de la madrugada, y en cada una dejar una ofrenda personal. Pero cuidado, advirtió, si en alguna de ellas te interrumpen, si dudas, si no terminas, la entidad entrará por completo y no saldrá jamás. Acepté, no me importaba nada más. Si tenía que enfrentar el infierno lo haría, pero no dejaría que esa sombra tocara a mi hija. Y así comenzó la peregrinación. Cada noche una iglesia, cada madrugada una batalla. En cada templo el reloj se detenía, los cirios se encendían solos, el aire se volvía denso y la figura de Socorro aparecía entre los bancos. Nunca hablaba, solo me miraba, esperando, y yo rezaba, con el alma hecha pedazos, con la garganta seca, pero rezaba. ¿Alguna vez has sentido que cargas con la culpa de tus antepasados? ¿Que algo pendiente en tu familia aún vive a través de ti? Déjalo en los comentarios. Tal vez tu historia también merezca ser contada. Y no olvides suscribirte y darle like. Aún queda mucho por revelar y el tiempo se agota. A veces pienso que no estoy escribiendo esto para que alguien lo lea. Tal vez lo estoy escribiendo para mí mismo, para recordar que todavía estoy aquí, que no he cruzado completamente, que mi alma sigue peleando. Porque desde que acepté el ritual del padre Eugenio, ya no sé si sigo vivo o si solo estoy ocupando este cuerpo mientras ella me arrastra a su mundo. Comencé con la primera iglesia a la noche siguiente, la iglesia de San Miguel el Alto, en el centro. A las 2:27 AM en punto crucé las puertas. Llevaba conmigo una foto de mi hija como ofrenda personal. La coloqué en el altar y comencé a rezar. En cuanto pronuncié la primera palabra, las velas se encendieron solas. El aire se volvió frío. El sonido de los autos afuera desapareció. Era como si el templo hubiera quedado desconectado del mundo real. Vi sombras moviéndose entre los bancos, voces repitiendo mis palabras, pero con una entonación distorsionada. Me arrodillé, recé con toda mi fe. Sentí algo tocar mi espalda. Un peso invisible me presionaba los hombros, pero no me detuve, no podía. Al terminar, las velas se apagaron una por una, y entonces vi su silueta parada frente al altar. Socorro. No caminó hacia mí, solo inclinó la cabeza, como si aprobara lo que acababa de hacer. Luego desapareció. Salí temblando, sudando, pero sentí una calma extraña, como si algo me dijera que lo había hecho bien. Esa noche logré dormir, pero no duró. La noche siguiente fui a la segunda, templo del santuario, donde mi madre me llevaba de niño. Esta vez llevé como ofrenda un rosario que ella me había regalado cuando era pequeño. Lo coloqué junto al púlpito. Comencé a rezar, y entonces el órgano comenzó a tocar solo. Una melodía lenta, aguda, que me heló los huesos. La misma que escuchaba en mis sueños cuando la puerta de hierro aparecía. Las paredes comenzaron a sudar, literalmente. Gotas oscuras caían desde los vitrales, como si el edificio sangrara por cada palabra que pronunciaba. Sentí náuseas, dolor en las articulaciones, pero seguí. Socorro apareció al fondo, esta vez más cerca. Sus ojos eran completamente negros. Su boca murmuraba, pero sus labios no se movían al ritmo de sus palabras. Era como si otro ser hablara a través de ella. Al terminar la oración, todo se detuvo de golpe. Silencio absoluto. Salí arrastrándome. Vomité en la banqueta. El padre Eugenio me había advertido, con cada iglesia, ella se haría más fuerte y yo más débil. Tercera noche, templo de
de Santa Mónica. Llevé la pluma con la que firmé el acta de nacimiento de mi hija. Estaba decidido, pero al entrar algo era diferente. El aire ya no estaba frío, estaba ardiendo. Las velas explotaban al encenderse. Una figura encapuchada me esperaba en el centro. No era Socorro, era otro ser, más alto, más delgado. Su rostro no tenía facciones, solo una piel gris y lisa, como cera derretida. Al verme, extendió su brazo y señaló el altar. Me arrodillé. Las bancas se movieron solas, chirriando contra el suelo. Las puertas del templo se cerraron de golpe. Al comenzar la oración, vi personas sentadas en las bancas, ancianos, niños, mujeres con los ojos cosidos. Todos me miraban en silencio, sin moverse, como si esperaran que cometiera un error. Terminé a duras penas, pero al darme la vuelta para salir, la puerta había desaparecido. En su lugar, un muro. Golpeé, grité, pero solo escuchaba mi propia respiración, hasta que una voz susurró detrás de mí: «Ya no eres el mismo, Esteban». Volví la mirada. Socorro estaba detrás de mí, sonriendo. Me rozó la mejilla con los dedos. Y cuando me di cuenta, estaba fuera del templo, desmayado en la escalinata. Eran las 3:14 a.m. y mi celular estaba completamente destrozado, como si hubiera sido quemado desde dentro. Cuarta noche, templo de San Francisco. Ofrecí una cadena que perteneció a mi padre. Esta vez no hubo velas, ni música, ni sombras, solo silencio total. Me arrodillé, empecé la oración. A la mitad, escuché una risa detrás del altar, luego pasos, después llanto de mujer. La iglesia entera se llenó de sonidos de desesperación, golpes, portazos, alguien corriendo por el techo, y entonces la pared frente a mí comenzó a agrietarse, como si algo desde el otro lado quisiera entrar. Un ojo se asomó entre las grietas, enorme, rojo, vivo. Grité, pero no salía voz. Corrí, choqué con bancos que antes no estaban. Escuché a alguien gritar mi nombre desde el techo. Salí corriendo, me golpeé la cabeza contra una columna. Caí, pero seguí viendo todo desde arriba, como si me hubiera desdoblado. Vi mi cuerpo tendido y a Socorro, sentada a mi lado, acariciándome el cabello como una madre triste. Cuando desperté, estaba dentro de mi coche, motor encendido, cristales empañados y escrito en el vidrio con letras invertidas: «Faltan 3». Quinta noche, templo de Nuestra Señora del Refugio. Esta vez llevé una carta que escribí para mi esposa cuando nos separamos. Una carta que nunca entregué. Fue mi ofrenda más personal, pero al entrar no vi iglesia alguna. El templo se había transformado en otra cosa. Las paredes respiraban. El piso se movía. Cada paso resonaba como si caminara sobre carne. Las imágenes religiosas estaban cubiertas con velos negros. El altar estaba cubierto de huesos. Y al fondo, ella. No era Socorro. Era una figura más alta, más grotesca, vestida con un manto de pieles humanas. Su rostro era una fusión entre el mío y el de ella, lo que yo sería si permitía que ella me poseyera por completo. Caí de rodillas sin poder rezar. Las palabras se me atoraban en la garganta. Sentía que algo se arrastraba dentro de mí, como si estuviera perdiendo el control de mis miembros, de mi lengua, de mis pensamientos. Pero entonces recordé la voz de mi hija, su risa, su inocencia, y grité la oración como nunca, con rabia, con dolor, con amor, y la entidad retrocedió, desapareció en una nube de polvo negro. La iglesia volvió a la normalidad. Me levanté sangrando por la nariz, pero de pie. Apenas quedan 2. Y sé que la 7ª será la definitiva. ¿Has estado alguna vez en un lugar donde sentiste que el tiempo no fluía como debía? ¿Has rezado con tanto miedo que pensaste que era tu último suspiro? Cuéntamelo abajo, porque en el umbral el silencio no te salvará. Cada noche que pasaba, sentía menos de mí mismo y más de ella. No sabría decir cuándo ocurrió, pero empecé a pensar con palabras que no eran mías, a soñar con recuerdos que no viví, a llorar por pecados que no cometí. Mi reflejo ya no respondía igual. A veces, al mirarme al espejo, tenía la certeza de que quien me devolvía la mirada no era Esteban Ríos. El padre Eugenio me advirtió:
Con cada templo estás abriendo puertas, y cuando se abre la última, no hay marcha atrás. No se trata solo de liberar a Socorro, se trata de romper con algo que lleva generaciones alimentándose del dolor de tu linaje. No entendía del todo, hasta que me entregó un sobre, viejo, amarillento, sellado con cera. Me lo había dejado un hombre desconocido, dijo, uno que vino pálido y temblando, sin decir su nombre. Solo le pidió que me lo entregara antes de la sexta iglesia. Lo abrí con las manos sudadas. Dentro había documentos, fotos, recortes de periódico y al fondo una carta escrita a mano. La letra era antigua, elegante. Llevaba una firma, Benjamín Ríos, mi abuelo. Esteban, si estás leyendo esto, es porque la sangre ha vuelto a hablar. Nuestro apellido no es común, no somos lo que creemos. Desde 1893, un miembro de nuestra familia ha sido marcado, uno por generación. Siempre el que nace a las 2:27 AM, siempre el que mira más allá, siempre el que carga con el error de nuestra bisabuela Consuelo Ríos, quien hizo un pacto para salvar a su hijo moribundo y entregó una línea de sangre a cambio. A partir de entonces, la oscuridad visita a uno de nosotros y se lo lleva, a menos que repita el camino, el mismo ritual, las mismas 7 iglesias, las mismas ofrendas. Es el precio de seguir vivos, pero el precio se acumula. Un día alguien tendrá que cerrar ese ciclo, de verdad, o nosotros, los Ríos, dejaremos de existir como humanos y seremos lo que nos persigue. Leí la carta con la garganta cerrada. El reloj del cuarto marcaba 2:27 y en ese mismo instante se fue la luz. Todo se volvió silencio, un silencio espeso, y en ese silencio escuché pasos en el techo, lentos, precisos, como si alguien descalzo caminara directamente encima de mí. No quise mirar. No esa noche, preparé la sexta ofrenda, el anillo de bodas que había guardado desde el divorcio, el mismo que prometí nunca quitarme mientras ella y mi hija estuvieran vivas. Pero ahora era necesario. La sexta iglesia era el Templo del Calvario, en las afueras de Guadalajara, una estructura antigua, olvidada. Las escaleras que llevaban a su entrada estaban agrietadas, como si hubieran resistido terremotos invisibles. Subí cada peldaño con el pecho apretado, los ojos nublados. El aire era espeso, cargado de azufre y humedad. Abrí la puerta, el chirrido resonó como un grito ahogado, y entonces lo sentí. No estaba solo, no era como en las otras veces. Esta vez el ambiente era hostil, como si la propia iglesia se negara a que yo completara el ritual. Caminé hacia el altar, mis pasos resonaban como martillazos. Dejé el anillo junto a un crucifijo de madera carcomido por el tiempo. Me arrodillé, comencé la oración. Pero antes de pronunciar la tercera frase, una sombra cayó sobre mí. No era Socorro, era algo más, un ser alto, encorvado, cubierto con un manto rojo. No tenía rostro, solo una cavidad profunda donde debía estar la cara. De ella salía un susurro constante, como el arrullo de miles de voces solapadas. Me rodeó, me tocó los hombros, y entonces vi a mi tatarabuela haciendo un pacto en un altar antiguo, cubierto de tierra y huesos. Vi a un niño enfermo en su lecho y una figura encapuchada extendiéndole la mano a cambio de la vida de su descendencia. Vi a mi abuelo siendo perseguido por sombras, a mi padre encerrado días enteros en el taller sin hablar con nadie, con los ojos vacíos. Vi a mí mismo siendo marcado al nacer, mi madre llorando, el reloj del hospital congelado a las 2:27 y un médico que murmuró: «Este niño no está solo». Grité. La oración se interrumpió. El aire se cortó. La sombra rugió. Una de las velas cayó al suelo. El altar comenzó a arder. Pero entonces una campana sonó. 1, 2, 3 veces. Era como si el templo me recordara que no debía rendirme. Tomé aire. Grité el resto de la oración entre lágrimas. Las llamas se apagaron al instante. La sombra retrocedió y desapareció en una grieta que se abrió en el piso. Y entonces ella apareció. Socorro, más nítida que nunca,
Llevaba un velo blanco. Ya no lloraba. Me miró con compasión. Se inclinó hacia mí y murmuró: la última será la más difícil, porque no rezarás por mí, rezarás por ti. Luego se desvaneció. Salí de esa iglesia con las piernas temblando. Cada músculo de mi cuerpo dolía. Tenía sangre seca en la nariz y una mancha oscura en el cuello, como si algo me hubiera marcado. Llegué a casa y el espejo del baño estaba completamente empañado. En él, una sola palabra escrita con un dedo invisible: heredero. Ahora entiendo, no estoy aquí por casualidad. No soy una víctima. Soy el último guardián de una promesa maldita. Si fracaso, no solo perderé mi alma, arrastraré a todos los que amo conmigo. Mañana, a las 2:27, iré a la séptima iglesia, y allí todo se decidirá. ¿Sientes que hay algo en tu familia que nadie habla, pero que todos temen? ¿Cargas con silencios que parecen heredados? Cuéntamelo en los comentarios, porque hay secretos que viven más que los cuerpos. No sé cómo explicar lo que sentí al despertar esa última mañana. El cielo tenía un color extraño, el sonido de los pájaros era diferente, como si viniera de otro tiempo, y mi cuerpo ya no se sentía como mío. Era como si estuviera prestado, frágil, agotado. Mi reflejo en el espejo apenas sostenía mi mirada. Había algo más detrás de mis ojos, algo que pulsaba, que respiraba junto a mí, que esperaba. El padre Eugenio me llamó por la tarde. Su voz era tenue, casi apagada. Esteban, la séptima iglesia no está en ningún mapa, solo aparecerá si estás listo. Pero recuerda, no se trata de salvar a Socorro, se trata de romper el ciclo. Si fallas, otro tomará tu lugar y no podrás elegir quién. No hizo falta que dijera a quién se refería. Mi hija. A las 2:10 a.m. salí en el taxi. No sabía a dónde ir, solo conduje. Dejé que el volante girara por sí solo, que el GPS se apagara, que la ciudad se disolviera en sombras. A las 2:27 a.m. vi una luz al fondo de un camino de tierra, entre árboles secos y retorcidos. No había señalización, no había vida. Solo un templo antiguo, de piedra negra cubierto de líquenes. Nunca lo había visto antes, pero sabía que era ahí, la iglesia matriz del silencio. A medida que me acercaba, los sonidos se extinguían. Ni insectos, ni viento, ni latidos. Solo el silencio absoluto. No era paz, era juicio. Era como si el mundo esperara un veredicto. Al cruzar la puerta, el aire cambió. Pesaba, era espeso, como si caminara bajo agua densa. Los vitrales estaban cubiertos por telas rojas. En los bancos no había personas, pero sí silencios, como si cada asiento contuviera el eco de alguien que había estado allí. En el altar, un círculo de cenizas, y en el centro, ella, Socorro. Pero ya no era como antes. Su rostro estaba limpio, su vestido blanco. Me sonrió y por un instante me pareció ver a mi hija reflejada en sus ojos. Llegaste, dijo, pero esta vez no rezas por mí. Rezaste por todos, ahora reza por ti. Entonces el suelo tembló. Una grieta se abrió frente a mí. Un viento helado brotó desde el subsuelo, trayendo consigo voces, risas, llantos. Y luego apareció él, el verdadero rostro de la maldición. Un ser sin forma definida, una silueta compuesta de carne vieja, de ojos que giraban en direcciones opuestas, de bocas que murmuraban nombres en lenguas muertas. Llevaba en su pecho una cadena, y al final de esa cadena, una medalla de oro, la misma que Socorro me había dejado la primera vez que la vi. El ser habló con múltiples voces. El pacto fue sellado en sangre. Tu sangre es la última. El ciclo debe continuar o se romperá. ¡Quiero romperlo!, grité. «A un precio», respondió. «¿Cuál?». La criatura se movió como humo sólido. Estaba a centímetros de mí. Dentro de su masa oscura vi imágenes. Mi hija creciendo sin padre, mi ex esposa llorando frente a un ataúd, mi propia cara pálida, vacía. Pero también vi lo otro, mi hija atada a una silla, repitiendo el ciclo, yo no estando ahí para impedirlo. El precio era claro, yo o ella. Socorro se acercó, me tomó la mano. Nadie rompió el pacto antes porque nadie estuvo dispuesto a sacrificarse del todo. Pero tú puedes, no por fe, no por tradición, por amor.
Me arrodillé, abrí mi pecho con una navaja que encontré a mis pies. La sangre brotó, el altar se encendió en llamas blancas, el ente chilló, la iglesia tembló y entonces comencé a rezar. No las oraciones antiguas, no los rezos heredados. Recité mi vida, mis errores, mis miedos, mis culpas, mis deseos. Y al final solo dije, no me lleves a mí, tómame a mí, pero déjala libre para siempre. El ser se estremeció, gritó. Su voz se fragmentó en 100 gritos que se elevaron al techo. El círculo de cenizas ardió. Socorro se desvaneció y todo se volvió oscuridad total. Desperté en el taxi. Eran las 6:06 a.m. El sol apenas salía. El templo ya no estaba. Solo una calle vacía, silenciosa, sin rastro de iglesia. Ni cenizas, ni sangre, ni nada. En el asiento del copiloto una única cosa, una carta doblada. La abrí, era de mi hija, pero no escrita por ella. Era un dibujo, ella, sonriendo, en una casa iluminada. Y yo, al fondo, dibujado como una silueta negra, con una sonrisa. Ella estaba bien. No sé cuánto tiempo más estaré aquí. A veces me olvido del día. A veces siento que ya no necesito dormir. No me reconozco en fotos. No me canso. No sueño. Pero mi hija está libre. Y eso basta. ¿Qué estarías dispuesto a entregar por aquellos que amas? ¿Has sentido que tu dolor puede romper con el pasado de tu sangre? Cuéntamelo en los comentarios. Tal vez tú también seas el último de una promesa. Después de aquella noche, mi vida no volvió a ser normal, pero tampoco volvió a ser un infierno. Es como si me hubiera quedado en un punto medio, una especie de limbo emocional, donde respiro, como converso con la gente, trabajo, pero ya no siento igual. Es extraño intentar describirlo, porque cuando una presencia vive dentro de ti por tanto tiempo, cuando sus susurros te acompañan incluso en tus sueños más dulces, el silencio absoluto no se siente como paz, se siente como la antesala de algo, como si estuviera aguardando en alguna esquina que no puedo ver. Después del ritual en la séptima iglesia, dormí por casi 20 horas seguidas. Al despertar, noté que mi piel tenía un olor distinto, más limpio, menos denso. El espejo ya no se empañaba. El reloj digital de mi cuarto volvió a avanzar normalmente. Por primera vez en semanas, 2:27 no se repitió. Creí que todo había acabado. Volví a trabajar en el taxi, las primeras noches, con miedo, esperando ver a Socorro en el retrovisor, esperando escuchar aquel murmullo de voces entrelazadas saliendo del radio. Pero no pasó nada. Todo era demasiado normal. Pasaron 2 semanas. Mi hija volvió a casa. Mi ex esposa, aún desconfiada, aceptó que me viera con ella bajo supervisión. Todo estaba bien, mejor de lo que podía esperar, pero el problema de haber tocado la oscuridad es que una vez que ves lo que hay detrás del velo, no puedes dejar de verlo. Una noche, cerca de las 12:00 a.m., recogí a un joven en la colonia americana. Parecía borracho. Se sentó en la parte trasera y me pidió que lo llevara a la basílica. No pensé mucho en ello. Conducía tranquilo cuando, al mirar por el espejo, vi que el joven ya no estaba ahí. En su lugar había una mujer anciana con el rostro tapado. Me congelé. Giré violentamente. El asiento estaba vacío. Pensé que tal vez estaba cansado, que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero al llegar a casa, encontré una medalla en el asiento trasero. No la misma de antes. Esta tenía un grabado que decía: lo que se entrega no se borra, solo cambia de forma. La tiré al río. Días después, mi hija comenzó a hablar dormida. Dijo frases que no entendía. Una noche dijo con voz lenta y extraña: a las 2:27, la promesa cambia de nombre. Comencé a tener pesadillas, no con Socorro, no con la sombra, sino con un lugar nuevo, una habitación blanca, sin puertas, sin ventanas, donde mi voz no salía y donde una figura alta me observaba desde el techo, boca abajo, como un insecto esperando caer. Fui a ver al padre Eugenio. Ya no vivía donde antes. Un vecino me dijo que se había ido días después de mi última visita, que dejó una caja con mi nombre. La abrí en el coche. Dentro una carta. Esteban, no hay victoria en estas guerras, solo treguas. La oscuridad no se elimina, se transfiere.
Tú hiciste lo que nadie más se atrevió, dar todo. Pero debes saber algo, no rompiste el pacto, solo lo detuviste. Y vendrá por otro, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero vendrá. Enséñale a tu hija, no a tener miedo, sino a estar lista, a entender que los fantasmas no muerden, pero sí reclaman lo que se les debe. Desde entonces, tengo una caja en mi closet con cartas, recortes, registros de iglesias, fotos de mi abuelo, objetos que usé durante el ritual, no porque quiera recordarlo, sino porque sé que alguien más va a necesitarlo. Ya no trabajo de noche, pero a veces, por necesidad, hago excepciones. Y cuando lo hago, a veces pasa. Un pasajero que no mira a los ojos. Una mujer que habla en sueños desde el asiento trasero. Un niño que me pregunta si el círculo ya se cerró. Uno de ellos, una madrugada, antes de bajar del taxi, se inclinó y me susurró: «Gracias por mantener la puerta cerrada, Esteban». No le respondí, porque sé que no me hablaba a mí, o al menos no al Esteban que soy ahora. A veces me despierto a las 2:27 sin razón, solo para comprobar que todo sigue en su sitio. Mi hija, mi mente, mi sombra. Y cuando lo hago, me quedo mirando el reflejo del ventanal, muy quieto, muy callado, esperando a ver si el reflejo parpadea antes que yo. Tú también sientes que lo peor ya pasó, pero que algo aún te observa desde el fondo. Cuéntamelo en los comentarios. Tal vez el silencio que sientes también está esperando tu historia. Hay noches en las que me detengo frente al retrovisor y no arranco el coche. Solo me quedo ahí, mirando, escuchando el silencio del motor apagado, observando cómo la ciudad duerme o finge dormir. Y en ese espejo opaco, donde antes vi sombras, rostros y miradas que no eran mías, ahora solo veo lo que queda de mí. No sé si fui un héroe, no sé si rompí el pacto, no sé si la promesa fue cancelada o solo postergada. Lo que sé es que yo sobreviví, y eso, en este tipo de historias, es más raro que la muerte. Pero no salí intacto. Tengo cicatrices que no se ven, cicatrices en la mente, en los sueños, en las palabras que ya no puedo pronunciar. Hay cosas que no volví a decir, canciones que no puedo escuchar, imágenes que no tolero ver, lugares que ya no piso. Aprendí que hay fuerzas que no quieren atención, sino continuación, que no buscan venganza, sino herederos. Y lo más peligroso de una maldición no es su origen, sino su silencio, el tiempo que pasa sin que nadie hable de ella. Ese es su alimento. Hoy mi hija duerme tranquila y eso me basta. Pero también he aprendido que dormir en paz no significa estar a salvo, que hay promesas hechas antes de nacer, pactos que nos eligen desde el primer llanto, y que a veces el infierno no es fuego, sino una vida normal con un precio oculto. Por eso, antes de cerrar esta historia, quiero pedirte algo. La próxima vez que mires el espejo retrovisor de tu auto, no te mires a ti, mira más allá, mira en los rincones oscuros, mira en lo que no debería estar ahí. Y si llegas a ver algo, no lo ignores. Apaga el coche, respira, reza, porque no todas las historias terminan. Algunas simplemente te eligen para escribir el próximo capítulo. Yo ya lo escribí. Ahora te toca a ti. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: yo vigilo la oscuridad. Cuéntame si tú también sientes que algo ancestral camina detrás de ti. Comparte este video con alguien que alguna vez vio más de lo que debía. Dale like, suscríbete y recuerda, el silencio es el lenguaje de lo eterno y las promesas no se olvidan. Este video es una obra original y de autoría propia. Cualquier reproducción no autorizada está prohibida.